Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Venimos estudiando los dones espirituales. Vamos a leer algunos textos, pero un texto breve, que podríamos decir este texto principal de este mensaje. Yo voy a tratar de ser rápido porque, como ustedes saben, no se puede agotar el tema en un mensaje o en algunos, sino que puede llevar mucho tiempo. Tratamos los hermanos que tomamos los mensajes referidos a esto de ser sintéticos, concisos, y hay detalles que no podemos dar en una reunión, sino que habría que hacerlo en muchas más, y es algo del cual también nos toca como creyentes indagar, no solamente esperar un día de reunión, sino indagar en nuestra casa, abrir la Biblia, leer los pasajes, buscar en Biblias con diferentes versiones algún comentario bíblico. Siempre hay que tener en cuenta qué comentarios bíblicos. Los hermanos que enseñamos la palabra estamos dispuestos a acompañarlos en este sentido también, para que no haya confusiones. Porque si vamos a poner en Google, por ejemplo, dones espirituales, es muy probable que nos salgan muchas cosas, mucha información, de las cuales tal vez no podamos estar de acuerdo. Pero en nuestro estudio y en lo que a nosotros atañe en el Señor, creemos estas cosas que estamos enseñando los días miércoles acerca de la palabra de Dios y especialmente de este tema. 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Y otra versión dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Ya vamos a buscar algunos textos más. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en algunas reuniones y vamos a hablar acerca de ciertos dones, de aquellos que entendemos que el Señor usa a través de los hermanos para la edificación de la iglesia, que están operativos. Entonces vamos a buscar, vamos a poner ahí, entonces el texto de referencia. Bien, ¿qué son los dones o qué es un don espiritual? Es un concepto. Para ahí otro hermano pasa y dice algo similar con otras palabras, más breve, pero en definitiva capacidades para que te lo aprendas, para que lo anotes. Capacidades sobrenaturales, precisamente porque Dios nos otorga esas capacidades a los hijos de Dios para servir para su gloria y la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos capacita para servir y para que lo que hagamos sea para su gloria y para que lo que hagamos sirva a los fines de lo que es la iglesia, en lo que hace el crecimiento. Tenemos allí que el don en el original significa carisma, es un don de gracia, es un regalo de parte de Dios que nos ha otorgado cuando, desde el momento que hemos recibido a Cristo. Entonces tenemos que aclarar esto porque por ahí en otras asambleas se hace mucho énfasis en que venga el Espíritu, llamo al Espíritu, que descienda el Espíritu ya descendió. Y el Espíritu mora en aquel o en aquellos que han recibido a Cristo por la fe. Entonces yo no tengo que estar llamando al Espíritu, sino que yo tengo que estar mostrando precisamente el fruto del Espíritu. Y esto es, este don que me da el Señor, tal vez puede ser uno o más. Yo no sé si identificás tus dones o tu don, o tal vez estás orando por eso, tal vez estás buscando la guía de Dios. Bueno, es el tiempo para que sea así en cada uno de nosotros, y aquellos que ya conocemos el don, también pensar cómo lo estamos ejercitando
Y pensar, como dijimos en una reunión, que los miembros reconozcan que tengo ese don. Por eso cuando vamos a hacer alguna actividad decimos, bueno, hay que hacer esto, ya pensamos en uno o dos hermanos, le preguntamos a él, a ella. Y eso es porque sabemos que tienen ese don, porque el Señor los ha capacitado para eso, que si lo va a hacer él, ella o ellos, yo no lo puedo hacer porque el Señor no me capacitó. Y todos los dones son importantes. Entonces, hermanos queridos, pensemos en la gracia de Dios. Dios nos otorgó, nos regaló capacidades para servirle. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Pedro 4:10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los demás. Ya vamos a leer un poco más ese texto. ¿Dónde se estudia? Allí tenemos los pasajes. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, dice ver 13 y 14 que hace referencia al amor, hace referencia allí a un don especial que vamos a ver si lo podemos mirar más adelante, a ciertos dones que hoy no voy a tocar. Efesios capítulo 4 y 1 Pedro capítulo 4. Entonces, Romanos 12, a ver, ayúdenme, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. ¿Está bien? Después hay que buscar los versículos allí, por supuesto, pero siempre es bueno leer todo el contexto. Sigamos. El don dice allí que es una manifestación. ¿Qué significa esto? Que el don no es para que nosotros lo retengamos y lo conocemos y no lo expongamos, no lo demos, no lo pongamos en manifiesto. Es decir, el don tiene que ser mostrado. Dice aquí que el Señor dice, el don es una manifestación, es un regalo para ser expresado, exhibido, pero no significa el exhibido donde yo me voy a, digamos, a exponer para que me miren a mí, sino que yo voy a manifestar el don para servir en la iglesia. No me lo voy a reservar, no me lo voy a guardar. Tiene que ser visto, oído, de tal manera que yo pueda hacer una bendición para la iglesia. No me lo puedo reservar. Yo sé que eso va a servir para la edificación, el bien común de la iglesia. Pero también el don es dado para provecho. Si tuviéramos algo de lo cual, yendo a un ejemplo común, podemos tener, por ejemplo, algo material, y no es provechoso, si lo tengo allí guardado, allí que podría ser de beneficio para mí, mi familia u otros, si lo tengo ahí, entonces no es de provecho. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que Él nos ha dado los dones o el don para provecho, para que no seamos egoístas en este sentido, sino que, como decíamos recién, lo manifestemos, lo compartamos, que sea de aprovechamiento para el cuerpo de la iglesia. Y también dice la Escritura que el don es un recurso a ser administrado, porque dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, multicolor gracia de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que no solamente conocer nuestro don, manifestarnos, saber que es de provecho, sino saber administrarlo. Sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo, cuando desempeño mi don, soy en verdad parte de ese edificio que va creciendo. Yo contribuyo al crecimiento de la iglesia. Entonces, si por ahí podemos decir o pensar, y la iglesia no crece y está estancada, bueno, yo tengo que tal vez mirar la situación de la iglesia. Pero hermanos,
Hermanas queridas, es necesario que nos miremos a nosotros mismos a ver qué aporte estoy haciendo yo. Si estoy siendo parte del que contribuye a la iglesia, si soy parte de aquel que mira de afuera, o aquel que está esperando siempre de los demás. ¿En qué contribuyo a que la iglesia no crezca, esté tal vez, podríamos decir, estancada? Y puede ser que la iglesia no esté recibiendo mis dones. Yo no esté ejercitando mis dones. Y de otros hermanos tal vez. Entonces siempre pensemos que estamos siendo parte de lo que es el objetivo de la iglesia, que crezcamos. Y esto es amar a Dios. Y esto es amar a las personas. Es lo que el Señor nos dijo. Es el gran mandamiento. Y que podamos amar a las personas invitándolas a Cristo y mostrándoles a Cristo. Y ser de edificación también a los hermanos. Y esto también nos puede llevar a concluir, entre otras cosas, a la unidad, para que cuando un cuerpo está unido es porque se tiene en cuenta a Cristo como la cabeza. Y allí toma en referencia a Pablo, en este ejemplo de 1 Corintios 12, que un cuerpo bien unido y concertado crece. Y está unido. Y somos necesarios unos y otros. La iglesia no puede crecer si hay desunión. Si vos y yo no estamos contribuyendo a esa unión, no que vamos a hacer la unión, sino que vamos a guardar la unidad. Si yo voy a ser parte de no guardar la unidad y al contrario voy a desunir, no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Seguimos. Vamos a ver los dones. El de servicio. Vamos a ver, como dice allí Romanos, capítulo 12, versículo 7, dice el de servicio en servir. Bueno, este es un don donde a veces, no sé si les pasa, puede ser la sensación que yo tengo, que cuando pensamos que no tenemos otros dones, y yo soy de servicio, yo tengo el don de servicio, como que ahí nos volcamos más fácil. Y viene del griego diaconía, que significa ayuda, realizar quehaceres o tener quehaceres, socorro, ministerio, dispuesto a involucrarse en la necesidad de los otros para ayudar. El hermano o la hermana que tiene el don de servicio, por supuesto que es de muchísima bendición. Y esto de estar asistiendo ante las necesidades de la iglesia, creo que yo les puse una frase de un escritor cristiano, MacDonald, que dice: la persona que tiene el don de servicio tiene corazón de siervo. Presten atención, tiene corazón de siervo. Ve oportunidades de servir y las aprovecha. Puede ser que los hermanos y que están en responsabilidad podamos pedir una ayuda. Pero está el hermano y la hermana que está dispuesto y ve la necesidad y está sirviendo y cuenten conmigo. Y no solamente eso, sino que lo hace con alegría y lo hace con disposición. No es una carga. Porque si hacemos algo en el nombre del Señor y decimos yo tengo el don de servicio, pero estamos quejándonos, no es bueno. Es una carga para nosotros, no, es un privilegio servir al Señor. ¿Identifican a hermanos dentro de la congregación que tienen este don? Háganme con la cabecita así. Yo sí. Gracias a Dios por aquellos que ha capacitado con este don de servicio. Y tal vez sea tu don y lo estás buscando. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero dice, parece una redundancia, ¿no? Si es de servicio, en servir. Pero si tenés el don de servicio, serví, como Dios quiere que sirvas. Que puedas estar a disposición de la iglesia. Yo simplemente les menciono
Hechos capítulo 6, cuando vemos el relato allí que era necesario designar ayudadores, personas que pudieran trabajar en la tarea de la necesidad que había de la iglesia porque había crecido. Hoy nosotros somos 50, 60 personas. Y ya cuando seamos 100 vamos a necesitar más siervos o más hermanos y hermanas que tengan el don de servicio. Porque la iglesia crece, las necesidades también. Y ninguna tarea dentro de la iglesia es común ni pasa desapercibida. O no debería pasar desapercibida. Aunque tal vez no sea pública, no se vea. Pero allí está, el hermano y la hermana dispuestos. Y dice allí en Hechos capítulo 6, que buscaron hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Porque requisito, y para todos los dones, pero hablando de aquellos que buscaban como servidores, que pudieran hacerlo a las viudas, dice, tenían que tener estas características. De buen testimonio. Porque si hay algo que no ven, bueno, paso desapercibido. No, tenés que ser de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo, controlado. Hermano, que tengas también buen carácter. Si ante una tarea, o si mirá, fíjate esto, o podríamos mejorar, no te enojes. Controlado por el Espíritu, guiados por Él. Y sabiduría. No era poca cosa lo que estaban haciendo estos hombres ante esa responsabilidad. Hay mucho más para decir, vamos a pasar al otro don que es de enseñanza, que en el griego didasco, que es aprender, enseñar, instruir, explicar las verdades bíblicas. Creo que en esto también tenemos que ver que es de suma importancia, dice Romanos 12, del 6 al 8, dice, el que sigue, el que enseña, es la enseñanza. Instruir, enseña la palabra de Dios. Porque podemos leer la Biblia y a veces nos cuesta entenderla. Bueno, Dios para eso dio dones a hombres, mujeres, cada uno en su lugar, para que puedan enseñar la Biblia, para que puedan explicar las verdades espirituales, los principios bíblicos. Y siempre tiene que ser de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Dice 1 Timoteo, leo un solo texto, 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, fíjense, cuando no se enseña la doctrina sana, verdadera, que tenga que ver con Jesucristo. Cuando de nuestro mensaje sacamos a Jesucristo, pasan estas cosas: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de verdad. Dice que nos apartemos de ellos. Si vas a asistir a una iglesia, busca estas cosas. Yo creo que estás asistiendo a una iglesia aquí porque encontrás esto. Y trataremos los hermanos en la gracia del Señor y humildemente que el Señor nos pueda capacitar para enseñar la palabra como corresponde. Y la iglesia sea bendecida, edificada. Sigamos. La exhortación. Allí tenemos otro don. Ya hemos visto dos, ahora vamos, dice que exhorta en la exhortación. ¿Qué tema este de la exhortación? Porque Dios también aquí nos muestra de que hay hermanos a los cuales el Señor ha dado este don de exhortación, que es estar al lado de, que es para alentar, para animar, para confortar, para consolar e inclusive para amonestar, para corregir. Yo he sido muchas veces muy bendecido y lo sigo siendo por hermanos que tienen esa palabra justa,
donde acudimos para recibir el consejo. Miren, hermanos, yo he reconocido hermanos grandes que no necesariamente estaban en un púlpito, pero tenían la palabra de Dios en su mente, en su corazón, tenían conocimiento de Dios, conocían la palabra de Dios, el consejo de Dios y podían darme un consejo espiritual. Saber escuchar, que muchas veces no sabemos escuchar. Muchas veces nos gusta que nos escuchen, pero no sabemos escuchar. Y este es hermano que te escucha, que te entiende, que te da el consejo, que te anima. Ese hermano que te alienta. Esa hermana que tal vez buscas en tu momento de crisis. Aquel que te muestra que puedas tener el discernimiento ante una decisión. Y vamos a orar juntos por esto. Los hermanos, las hermanas que tienen este don son de tanta bendición. Son de tanto consuelo. Son de fortaleza. Y como ya hemos dicho muchas veces de este lugar, no existen los llaneros solitarios. Hermanos, si estamos en esa actitud, por favor, depongamos esa actitud. No es el Señor y yo, y lo demás, desconfío de todo, no creo en nadie. Sí, hermanos, somos un cuerpo. El Señor y yo, Él sabe mis luchas. Por supuesto, ya lo sabemos, el Señor está a nuestro lado, es fiel. Pero la iglesia se nutre de hermanos y hermanas que el Señor ha capacitado para exhortar. Y si te tiene que dar una corrección, aceptala en el Señor. Siempre la exhortación es con la palabra. No con opiniones que pueden ser muy válidas. En la experiencia también. Mirá, yo te aconsejo, a mí me pasó esto. Fíjate. Pero cuando recibas una exhortación de un hermano, recibilo como de parte del Señor. Miren, ni siquiera hace falta a veces una larga conversación. En una situación determinada vino un hermano y te dijo algo, una sola palabra, o dos palabras, y es la palabra que necesitabas de parte del Señor. ¿Te ha pasado eso? A mí muchas veces. Porque Dios guía a su iglesia y pone hermanos que nos bendicen y nos hablan, nos exhortan. Y ante la dificultad están con nosotros. Y tenemos confianza en ellos. No te cierres, no te cierres. Porque tal vez estás en esa actitud perdiendo bendiciones de parte de Dios que te quiere hablar a través de hermanos que llevan a cabo este don. Repartir. Dar una parte, entregar, lo hemos visto también, que fíjense que dice aquí que el que reparte, que el que comparte, que el que da, lo haga, dice, con liberalidad, con sencillez. Que el que reparte, que el que da, sea de corazón abierto, que sea aquel que está empezando, pensando cómo dar, cómo compartir, que ve la necesidad. Y hay que ponerse en la práctica en todo esto. Yo pregunto, ¿hay necesidad entre los hermanos de la congregación? Tal vez pueda ser lo económico. En la faz laboral. Tenemos que estar atentos, hermanos, a esos hermanos, esas familias. Y si bien es cierto, la iglesia tiene que velar en su conjunto para estar atento a la necesidad de los hermanos. Yo sé que el Señor ha puesto entre nosotros hermanos que tienen ese tipo de corazón. Y tal vez lo hagan dentro de la iglesia local, pero hermanos de otras iglesias también. Y abren el corazón, pero abren la mano, abren el bolsillo. Y lo hacen con alegría. Porque todos reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios es el dador de todas las cosas que tenemos.
Ninguno de nosotros puede decir, estas posesiones las logré yo con mi trabajo, puede ser, y es verdad, pero Dios te ha dado la salud, Dios te ha dado la inteligencia, Dios te ha dado la posibilidad a vos y a mí de producir. Dios te ha bendecido. Que seamos generosos, y el que da también, por supuesto, no espera nada a cambio. Y alguien dijo por ahí, ¿será posible que siempre tengo que dar, nunca recibir? Y el Señor nos capacita para dar. Y es muy probable que no recibas, o recibas muy poco en relación a lo que das. Pero el Señor te va a recompensar. Dios también bendice a los que son hermanos digamos, con este don, con esta capacidad. Presidir, administrar. Bueno, ya lo hemos visto también. El que preside, ¿cómo dice allí la Escritura? Creo que dice con solicitud, ¿no? Bien. Y es el que está delante, el que, como dice allí, se para enfrente. Puede ser tal vez la tarea, dicen algunos, pueden relacionarlo con la tarea del anciano de la iglesia o del líder. Vamos a hacerlo más sencillo, de un ministerio. El que dice vamos a hacer esto, tiene ideas, las ejecuta, motiva, anima a los hermanos a hacerlo. Administrar. Los pongo porque son muy relacionados. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, simplemente transmito esto. Denota conducción, el pilotaje, el piloto, el que conduce en la iglesia local. Que lo haga con solicitud, esto es con velocidad, con fervor, con diligencia. Hay que hacer tal cosa, bueno, espérenme que... No, estamos ahí. Y somos los primeros en llegar y tenemos que ser los últimos en irnos tal vez. Qué bendición también son este tipo de hermanos en la iglesia. Ya identificamos hermanos así, hermanas que también lideran, conducen, programan, animan. Hermanos, acompañemos a aquellos que tienen este tipo de don, no seamos fríos. Discúlpenme, yo les hablo así con todo el corazón y con mucho respeto. Que no nos tengan que estar empujando. Que tengamos disposición, que acompañemos. Si alguien pone algo en el grupo o manifiesta esto no sé, en una reunión, sí, yo estoy, voy, te acompaño, sí. Se hace muy difícil la tarea de estar empujando, acarreando. No me contesta, no sé si viene, no sé si va a estar, no sé si va a colaborar. Pasa en la iglesia, pasa. Vamos al trabajo y el jefe nos dice, acomódate esas cajas y vamos en el acto a acomodar las cajas. Y respondeme el mail que te mandé y lo respondemos. Y vení que vamos a tener una reunión a las 8:30, estamos a las 8:30, pero a veces en las cosas del Señor dilatamos los compromisos. Si lo van a hacer lo mismo. No es fácil estar empujando permanentemente. Hermano, mostrate delante del Señor que tenés deseo de servir, de acompañar a aquel que presida, al cual el Señor ha capacitado, los hermanos, en los diferentes ministerios. Es muy triste que tengamos muchos años de creyente y no hayamos crecido en eso, en ser humildes. Que yo soy así, mi forma de ser, hermano, desechalo. Sacate el yo soy así, el yo. Quiero ser como Cristo, quiero beneficiar a mi hermano, quiero animar a mi hermano. Quiero ser de bendición a él o a ellos. La iglesia crece así. Sigamos. Misericordia. Compasivo, aquel que muestra bondad con actos benéficos. Aquel que ayuda, aquellos que ayudan a los que sufren. Dice que lo haga con alegría, con prontitud, eso significa, con buena disposición. También, de mi parte, puedo,
no solamente aquí, en otras iglesias que conozco, y tal vez vos también, identificar, hermanos, que el Señor ha capacitado con este don de misericordia, de ponerse en el lugar del otro, de ver la necesidad de actuar en consecuencia. Los hermanos que tienen misericordia bendicen a la iglesia en un mundo donde hay tanto egoísmo, donde está esa frase triste, ¿no? Cada uno cuida su quintita. Es aquel hermano que ve la necesidad y, como decía, y actúa, porque esto significa misericordia, ver la miseria, la necesidad y poner el corazón. Él es mi expresión hacia los demás. Yo tengo compasión, yo no me voy tranquilo a mi cama o a hacer mis cosas si yo sé que Dios ha puesto esa carga en mí y el Señor me ha capacitado, y el hermano que tiene esa capacidad de Dios lo hace. Y puede ser que ese hermano o esos hermanos llamen a colaborar. Cuando ve la necesidad, también estemos prestos para dar la ayuda necesaria para que Dios bendiga en esto también. No sé si queda alguno, sí, evangelistas. Evangelio significa buena noticia. Y es aquel que predica el evangelio, el mensajero de lo bueno, el cristiano dirigido y capacitado por el Espíritu Santo para darse continuamente a predicar. Ve una oportunidad de hablar a una persona y lo hace. Ahí nos han llegado folletos nuevos, que dicho sea de paso están bastante caros. Bueno, no sé, los que pedimos nosotros, que son muy lindos, que hemos tenido aquí en la iglesia. ¿Quién los va a repartir? ¿Quién los va a entregar? Porque el llamado a evangelizar es de toda la iglesia. Es el mandamiento del Señor. Pero sí reconocemos dentro de la iglesia que el Señor ha capacitado a hermanos, a hermanas que tienen este don de llevar el evangelio de una forma única, con esa facilidad. La obligación nuestra es de predicarles, como decíamos recién en la apertura, a compañeros, vecinos, familiares, amigos. Pero están dentro de la iglesia esos hermanos que tienen esa facilidad y que Dios los ha capacitado para hablar, como se dice, hasta las piedras. Y ven siempre una oportunidad. Hermanos de muchísima bendición. ¿Hay en nuestra congregación? Los hay. Gloria a Dios por ellos. Que llevan el mensaje, que están atentos a transmitir el mensaje y que también animan a la congregación para que se pueda predicar el fiel mensaje del Evangelio. Pastor. Bueno, siempre me hago el mismo chiste que escuché. Dice, o serás pastor o serás pastor vos. Porque es un don de Dios. Y gracias a Dios no hay iglesia, o no debería haber iglesia que no tenga pastores. El Señor nutre a la iglesia de pastor o pastores que ejercen el pastorado en la iglesia, que cuidan de las ovejas, que las alimentan, que están, por supuesto, atentos a los lobos, que menciona la palabra también, que acechan, conducen como pastorean la grey, como dice allí, cuidado y supervisión, alimenta, dirige, protege, restaura. El don de pastor. Bueno, aquí nosotros podríamos hablar mucho, de hecho ya lo vamos a hacer en próximas reuniones acerca del liderazgo y de estas funciones y de este don del pastorado, del oficio de anciano. Ya vamos a explicar también por qué, pero no deja de ser la iglesia del Señor, la cual el Señor dotó de pastores. Y una iglesia por lo menos debe tener uno, pastor, pero puede tener más.
Dentro de la iglesia hay potenciales pastores que no vamos a señalar con el dedo, sino que el Señor los va a manifestar, que la iglesia los va a reconocer. Jóvenes entre nosotros que tal vez sean pastores de esta congregación o de otras, no lo sé. Es el oficio y la capacitación que ha dado Dios a hombres. No existe el pastorado de mujer. No le enseña la Escritura. Sí puede la mujer hacer una tarea pastoral, pero aquí la Biblia nos habla de los pastores. No vamos a entrar en más detalle por el tiempo. Que conducen la iglesia en el temor del Señor, que enseñan las Escrituras, que están, que acuden, que ayudan. Y seguramente ha habido pastores en tu vida que te han marcado con su ejemplo, porque nos dice Primera de Pedro que seamos ejemplos de la grey. Qué difícil, ¿no? Siempre me llamó la atención que el apóstol Pablo dijera lo que comenté recién. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y no lo hacía a título de soberbio, sino del reconocimiento de los hermanos de que él era un hermano fiel al Señor, de buen testimonio. Pero los pastores también tenemos fallas, cosas que el Señor tiene que trabajar. Pero no es una tarea para nada fácil. Se le preguntó a un pastor que varios acá conocemos, dice, muy reconocido y muy querido en Buenos Aires, dice, ¿y tus hijos? Tiene 2 hijos varones, dice, ¿van a ser pastor? Mire, hermano, si los llamó el Señor, sí, si no, que ni se les ocurra, lo dice en ese tono él. Porque no es herencia, no es que el papá es pastor y necesariamente los hijos, puede ser o no, pero no es condición que sean pastores no. Conocemos iglesia que tristemente se ha dejado esa herencia, hermanos que no tenían el llamado del Señor, han ejercido este don y ha sido en detrimento del testimonio de la iglesia. Fue un problema, porque el pastorado es un llamado. Y como decía Jeremías, hay un fuego dentro de mí que no puedo apagar. Quise sufrirlo, quise soportarlo, pero no pude, dice él. Él tenía que dar el mensaje. Y así pone el Señor este llamado a hombres dentro de iglesias para que puedan pastorear la grey. Dice que está entre vosotros, para que ninguno de nosotros esté sobre la congregación, sino que estemos entre los hermanos. Nadie es más que nadie. Todos los dones que hemos visto ahí son importantes. Y tenemos diferentes funciones. Y la mano no puede decir que el pie no es importante y el ojo que el oído no lo es. Todos somos importantes. No sé si queda alguno. ¿Terminó ahí? Bien. Pensé que había anotado algunas cosas más, pero bueno, el tiempo se fue. Disculpen la demora para el tiempo de oración, pero quiero que pienses en el Señor, qué don tenés. Y si el Señor nos permite, en las próximas clases, es un lindo grupo de hermanos que hoy nos acompaña, faltan algunos, pero es un buen grupo. Anotá, mirá, preguntá, orá, buscá la guía de Dios en la palabra, acercate a hermanos con experiencia, acá hay muchos hermanos con experiencia. Preguntá, interesate por tu don o por tus dones. Yo puedo identificar mis dones. Te pregunto, ¿vos lo podés hacer? Si no lo podés hacer, que el Señor te guíe. Y en esa capacidad que el Señor te ha dado la puedas ejercitar. Y seas de bendición también para la iglesia. Y cada uno así lo sea en esta hora.